Vamos a la noticia internacional de esta noche, porque en plena escalada militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y en medio de una nueva oleada de ataques en Teherán, la Asamblea de Expertos iraní designó al sucesor del asesinado líder supremo Ali Khamenei. Se trata de su hijo, Mojtaba Khamenei, en lo que se considera como un signo de continuidad del régimen. Así amaneció Teherán, luego de que Israel bombardeara la noche de este sábado una refinería de petróleo en el sur de la capital iraní. En plena intensificación de los ataques, la Asamblea de Expertos de Irán definió al nuevo líder supremo responsable de suceder al ayatolá Ali Khamenei, asesinado el sábado 28 de febrero, en una ofensiva militar conjunta entre Estados Unidos e Israel. Pese a que se mantuvo el misterio durante gran parte del día, la noche de este domingo se confirmó que será Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido líder, el responsable de asumir el cargo. Si se confirma el nombre de Mojtaba Khamenei, va a ser un triunfo de la gente o los sectores más radicalizados y va a dar cuenta de una guerra que se va a extender sí o sí. Por eso la decisión de la Asamblea de Expertos, que son 88 más o menos clérigos, es tan importante y va a determinar un poco cuáles van a ser los escenarios a futuro. El líder supremo es la máxima figura política y religiosa responsable de asumir el mando supremo de las Fuerzas Armadas, declarar la guerra y concretar la paz, según la Constitución de la República Islámica. Así lo declaró el ministro de Defensa de Israel en sus redes sociales. Cualquier líder designado por el régimen terrorista iraní para continuar liderando el plan para destruir a Israel, amenazar a Estados Unidos, al mundo libre y a los países de la región y oprimir al pueblo iraní será un objetivo inequívoco de eliminación, no importa cuál sea su nombre o dónde se esconda. Mientras que el presidente norteamericano Donald Trump insistió en su cuenta de Truth Social que Estados Unidos debe participar junto a sus aliados en la selección de uno o varios líderes grandes y aceptables. Tenemos mucho poder de negociación, quizá el máximo, pero no buscamos llegar a un acuerdo. A ellos les gustaría llegar a un acuerdo. Nosotros no buscamos llegar a un acuerdo. Están en su tercer o cuarto nivel de liderazgo y ahora mismo tienen líderes que nadie conoce. El Consejo Provincial de Liderazgo de Irán, compuesto por el presidente del país, el jefe del Poder Judicial y un clérigo de alto rango, fue el órgano responsable de cumplir las funciones de liderazgo supremo, mientras la Asamblea de Expertos elegía un sucesor. Las señales indican que este conflicto primero va a ser de larga data. O sea, pensar que las operaciones militares pueden cesar o suspenderse, pero este conflicto se va a extender. Ahora los ojos de Estados Unidos e Israel estarán puestos sobre el nuevo ayatolá Mojtaba Khamenei. 7:52 y estas son las imágenes que están dando la vuelta al mundo. Tomás Aliaga. ¿Quién es este hombre, Tomás? ¿Quién es este hombre? Se trata ni más ni menos del nuevo líder supremo de Irán, que acaba de ser designado como tal después de múltiples reuniones protagonizadas por la Asamblea de Especialistas de ese país. Y con esta situación, con este nombramiento tan particular, se da continuidad al régimen de Irán. ¿Y por qué? Porque esta persona, Mojtaba Khamenei, corresponde ni más ni menos que al hijo del recién asesinado líder supremo de ese país, Ali Khamenei. Es decir, una noticia que por supuesto no le va a caer para nada bien ni a Estados Unidos ni mucho menos a Israel, teniendo en cuenta que desde ambos países ya habían advertido la posibilidad de que si efectivamente se designaba a Mojtaba Khamenei como líder supremo, ellos iban a hacer todo lo posible para eliminarlo en tiempo récord. De hecho, habló hace unas horas atrás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que, una vez que se da a conocer este nombramiento, dijo que va a durar poco en el cargo, dando a entender que ya efectivamente tanto Estados Unidos como Israel estarían posicionando a este nuevo líder supremo como su próximo objetivo. Tomás, ¿sabes que cuando aparecieron los famosos Wikileaks aparecía este hombre nombrado en esos cables? Y uno de ellos decía lo siguiente: Mojtaba es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y gerente capaz y poderoso que algún día puede suceder, ya lo anticipaban, puede suceder al menos a una parte del liderazgo nacional. Su padre también puede verlo desde esa perspectiva, sí. Ya su mismo padre lo veía como su sucesor y es de la línea conservadora del antiguo régimen y todo indica que va a seguir un régimen autoritario y muy duro contra también, como se ha venido dando también en los últimos años en Irán. Tanto así que en 2022, cuando hubo las famosas protestas de mujeres, porque se habían restringido muchos de sus derechos, él era una de las principales figuras del régimen sindicadas por las mujeres como quien está ejerciendo mayor presión para quitarle derechos. Exacto, y a raíz de todo eso que estamos conversando es que son varios los especialistas, los analistas internacionales que prevén
creen que a partir de ahora, con este nombramiento tan polémico, lo único que ven en el escenario, por lo menos en el corto plazo, es que la guerra continúe alargándose, continúe expandiéndose lamentablemente. Vamos a permanecer, por supuesto, atentos a todo aquello, y en paralelo también hay que agregar lo que están siendo los más recientes ataques perpetrados por la Guardia Revolucionaria iraní, y también, hay que decirlo, por parte de Israel en conjunto con Estados Unidos. Este registro particularmente que estamos revisando corresponde a una instalación donde se guardaba petróleo en Teherán, la capital de Irán, y ahí vemos cómo todo queda envuelto en llamas, una situación que produjo esta nube tóxica que permaneció en la capital iraní por varias horas. Pero, como hemos dicho, Teherán no fue el único objetivo de algún tipo de ataque en las últimas horas en Medio Oriente, sino que también desde Irán han atacado varias principales ciudades de distintos puntos del Golfo. Sin ir más lejos, en el país de Bahrein, es ahí donde se reporta esta escena que estamos viendo en este instante, y este ataque ha llamado mucho la atención porque se perpetró solamente horas después de que se oficializara a Mojtaba, quiero decir, como nuevo líder supremo de Irán. Es decir, lo que pasó en Irán en las últimas horas es que oficializan a su nuevo líder supremo, y horas después continúan los ataques más potentes que nunca, y es por eso que se prevé que es una situación que en el corto plazo no va a tener, lamentablemente, un final o una especie de tregua. Y en paralelo, en Estados Unidos, hay que consignar que desde el Pentágono acaban de elevar la cifra de soldados que han perdido la vida en combate en Oriente Medio. Ya se oficializa que son por lo menos 7 los soldados que han fallecido desde que comenzó la guerra de Medio Oriente, es decir, desde el 28 de febrero hasta la fecha ya van por lo menos 7 soldados estadounidenses que han fallecido. ¿Qué es lo que conocemos respecto a esta séptima víctima fatal? Se conoce que sufrió heridas graves que se le perpetraron el pasado 1 de marzo, es decir, un día después de que comenzó la guerra, y también se conoce que estas heridas graves las sufre en medio de un combate que estaba realizando en Arabia Saudita, es decir, en ese país es que esta persona, este séptimo soldado, cuyo nombre todavía no se ha dado a conocer, fotografía tampoco, por supuesto, porque desde el Pentágono han dicho que van a revelar su identidad 24 horas después de comunicárselo a su familia. Así es que ese es el protocolo con el cual están cumpliendo ahora por parte del Pentágono, pero por lo pronto ya ese es el saldo actual de víctimas fatales de soldados que han perdido la vida en la guerra con Irán, soldados estadounidenses. Y en estos seguimos revisando momentos de pánico, pero esto nos lleva a bordo de un avión. Se trata específicamente de los momentos de terror que se vivieron en un vuelo luego que uno de los pasajeros amenazara con que tenía una bomba, y es ahí entonces cuando se procede a esta especie de operativo de emergencia. Escuchemos un pequeño ambiente para que conozcamos de mejor manera cómo se vivió toda esta situación. Heads down, hands up. Heads down, hands up. Heads down, hands up. I need to see everyone's hands. Heads down, hands up. Heads down, hands up. Sí, finalmente este fue un vuelo que tuvo que ser desviado, iba rumbo a Florida, pero debido a que un pasajero amenazó con que tenía una bomba, tuvo que ser desviado, y una vez que aterriza de emergencia en Atlanta, es ahí cuando personal